Muy buenos días. Se me ocurrió que el proceso del manejo del miedo, de la relación con el miedo, creo que es un proceso que tiene diversas fases. Que la primera fase sería una en la que uno se siente preso del miedo, pero le parece normal, y lo que hace es buscar seguridad material y de valoración social para no sentir ese miedo. En este espacio es en el que creo que está la mayor parte de las personas, batallando por no sentir miedo pero sin entenderlo. Cuando alguien te ha hablado del miedo, de jóvenes, no tengas miedo, pero no tengas miedo como un acto de fe. A ver, ¿cómo no voy a tener miedo si creo que esas personas me van a hacer mal, si esa persona me va a decir, si creo que no soy capaz, si creo que la vida es extremadamente agresiva y yo no puedo con esto? ¿Cómo no voy a tener miedo? ¿O no voy a actuar por miedo? Si lo que yo entiendo de la vida da mucho miedo. Esta es la primera fase y la básica en la que creo que todos estamos. Es que creemos que las cosas realmente dan miedo, porque sentimos el miedo. Mientras uno no entienda ese miedo, uno sigue para siempre en esta primera fase, en la que, como te digo, lo que uno busca es seguridad para no sentir miedo. Seguridad en las dos facetas o tres más importantes en la vida de uno que a uno le dan miedo. Yo diría es el dinero, el trabajo, el prestigio que tienes, ser alguien y tener personas alrededor que te quieran o que te hagan compañías, esas dos o tres cosas. Miedo a estar solo, miedo a no tener, miedo a no ser valorado. La gente lo que buscamos desesperadamente es tener para no sentir ese miedo y sentirnos seguros. Buscamos desesperadamente cierto valor social en la medida en la que sea. Soy alguien. En alguna medida en la que sea. He conseguido algo, yo valgo. Y así alejamos el miedo de no valer y que los demás se rían o me rechacen. Y después, la soledad física. O no tener nadie que te quiera y este tipo de cosas. Entonces me busco a alguien, me aferro a personas, a grupos o a lo que sea para no sentir el miedo de la soledad. Y todo este proceso nos parece normal. Nos parece normal hacer lo que sea para tener prestigio social, tener dinero a través de un trabajo o lo que sea, y tener compañía en la medida que sea para no sentir ese miedo. Y nos parece normal sentir el miedo cuando eso no está. Mi mayor, bueno, es que conmigo mismo, mi mayor, no sé si problema con el miedo ha sido simple y llanamente entenderlo. Para vivir, pues una segunda fase, digamos, en la cual, al entender el miedo, vivo diferente. Como entiendo qué es el miedo y cómo funciona, se va transformando mi manera de encarar, pues por ejemplo, estas tres cosas de las que hemos hablado. Ya no necesito tener eso para no sentir miedo, porque al entender el miedo, ya aquello que antes daba miedo deja de darlo. Para manejar el miedo de manera directa cuando el miedo te está haciendo pasarlo mal y puedes tener problemas en tu vida diaria debido al miedo, incluso puedes hacer terapia y te va a ayudar un montón, porque en la terapia vas a observar los miedos y les vas a poner realidad, que es un poco el comienzo de lo que yo te digo, de la segunda fase de la relación y el manejo del miedo. La segunda fase es cuando lo ves y te das cuenta de que el miedo en realidad no da miedo. No responde a algo que realmente sea peligroso. Ese es otra vez, como a veces te digo, un poco un chiste cósmico. Tenemos muchísimo miedo a cosas que no son peligrosas. Y no hay por qué tener miedo a un poco al rechazo social, porque no hay un peligro real
en que cierta parte de la sociedad te rechace. No hay un verdadero peligro, verdadero. Si miras desde la vida, si miras desde la cultura es terrible. Y lo del dinero igual, y el trabajo no te cuento. Lo de las relaciones humanas, pues lo mismo. Desde la vida casi diría mejor estar solo que mal acompañado. Desde nuestra visión cultural y nuestro miedo, voy a procurar no sentir el miedo de la soledad. ¿Por qué me tengo que enfrentar conmigo mismo? Por una serie de cosas. Pero si uno trabaja eso, aprende, se da cuenta de que el miedo lo que nos está diciendo es, en ese aspecto, ten cuidado, te vas a quedar solo, tu vida va a ser muy triste y nadie te va a querer y una serie de cosas. El miedo se pone apocalíptico y uno lo ve y uno ve la realidad y uno se da cuenta de que eso no es así. No hay peligro en que no te quiera nadie, nadie esté enamorado de ti o no te quiera nadie, me refiero en cuestión de pareja en un momento o yo qué sé, o que tengas relaciones malas con familiares. Hay 7.000 millones de personas, ¿no? 8.000, no sé. Los seres humanos tenemos puertas abiertas, pero es el miedo el que dice, no, si no tienes trabajo tu vida, o lo pierdes, o ¿dónde voy a ir yo? ¿Qué va a ser de mí? El miedo es que es tremendo. Pero porque nadie nos ha enseñado a lidiar con él y el miedo es que no se encierra. Si te deja tu pareja, ya no eres persona, ya no tienes futuro, si no te quiere no sé quién, si no te acepta un grupo, si no tienes prestigio social, si te echan de una profesión o de un grupo, ¡ay! ¿Qué va a ser de mí? Yo no soy nadie. El miedo lo exagera todo porque el miedo cree que necesitamos esas cosas y no tenerlas es peligroso, porque son cosas a las que está acostumbrado. Pero justo se aprende un montón en la transformación de todos esos ámbitos y en vivirlo de otra manera. ¿En qué medida? Pues en la medida en la que el propio miedo nos lo vaya permitiendo, ir mirando y dándose cuenta. El miedo, mientras uno no lo entienda y vea la extraña relación que hemos generado con el miedo, porque el miedo está constantemente avisando de cosas que no son peligrosas, y nosotros en lugar de observar y decir esto no es peligroso, podemos seguir, cada vez que nos avisa decimos no quiero sentir miedo. Y entonces terminamos haciendo literalmente lo que sea. El miedo es que nos coarta la vida de una manera asombrosa. Y lo curioso del caso es que en realidad no hay ningún peligro real, mirando desde la vida, no hay ningún peligro real detrás de estos miedos. Pero socialmente como hablábamos ayer, hemos aceptado que sí. Y entonces todas estas cosas nos dan mucho miedo porque nos sentimos fracasados, porque son todo etiquetas sociales. Si no tienes trabajo, fracasado. Si no tienes un prestigio social, fracasado. Si no tienes pareja, fracasado. Si no tienes dinero, fracasado. En cuanto te pasa una o dos cosas de esas a la vez, es que uno se hunde, porque como uno cree que eso es real, el problema es que no vemos lo que nos demanda la vida y no observamos nuestro miedo y le escuchamos y le preguntamos, ¿de qué tienes miedo? Dime, ¿cuál es el problema? Y que te lo diga, bien dicho. Y te darás cuenta de que lo que te dice el miedo, cuando no es un miedo inmediato, que alguien viene con un palo, en general es algo que mirar, a ver, bueno, pues que tengas cuidado con lo del trabajo, vale, lo voy a mirar, me estás avisando. Pero otra cosa es que mi vida ya no tenga valor, no vaya a ser capaz, yo no puedo, es muy difícil, todo tal. Estas cosas que escuchamos como un mantra. Vivimos en una sociedad, yo creo, de personas que no saben manejarse con el miedo. Yo, a duras penas, tampoco. Estoy en ello. No saben relacionarse con su miedo y no lo han educado. Por lo tanto, estamos constantemente respondiendo a cada input del miedo. Y claro, eso es muy cansador. Para mí la buena noticia es que el 90% de los avisos del miedo
no entrañan ningún peligro detrás y solo son avisos que tomar en cuenta y ya está. Pero lo que cuenta el miedo, porque el miedo no solo dice esto es peligroso, no tienes dinero, es peligroso, cuidado. El miedo dice te vas a quedar sin nada, no vas a llegar a ningún sitio, eres un fracasado. Te dice una cantidad de cosas, no solo avisa. Y como no lo hemos educado, se explaya y empieza y no para. Y en cuanto aprendes un poquito, es como si te quitases una bola de estas de los que salen en los dibujos animados que van a la cárcel y les pone una bola, te quitas un peso gigantesco encima. Cuando aprendes a entender el miedo y a relacionarte con él de otra manera. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Te quiero recordar dos cosas. Una, que si quieres contactar conmigo de manera privada, puedes hacerlo en la dirección contacto@buscadoresdesentido.es. Y si quieres hacerme algún aporte económico, puedes hacerlo a través de cualquiera de los medios que te dejo en la descripción de este episodio. Vamos con el audio de hoy.